Hoy celebramos la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago. Felipe había nacido en Betsaida, al igual que Pedro y Andrés. Fue discípulo de Juan Bautista y el Señor lo llamó para que lo siguiera. No conocemos las circunstancias de su misión apostólica y de su muerte en Cristo. Santiago, apellidado el Menor, hijo de Alfeo, considerado en Occidente como pariente del Señor, fue el primero que rigió la Iglesia de Jerusalén. Muy pronto recibió la corona del martirio en la misma ciudad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados y que os está salvando, si os mantenéis en la palabra que os anunciamos. De lo contrario, creísteis en vano. Porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía. Otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: ¿Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor.
Felipe y Santiago no son de los apóstoles, diríamos, que más destacaron en los escritos apostólicos. Quizás es San Juan en el que aparece más veces el personaje de Felipe, no solamente aquí, sino también cuando piden unos de fuera, unos gentiles que querían ver a Jesús, y Felipe se lo dice a Andrés y los lleva para que conozcan a Jesús. También es Felipe el que se encontrará con Bartolomé y lo conduzca a Jesús. Pero fuera del Evangelio de San Juan, pues prácticamente solamente aparece su nombre en la lista de los 12 y nada más. Eso no quiere decir que no hiciera tanto él como Santiago, el que sí sabemos algo más por el libro de los Hechos de los Apóstoles, que no hicieran una labor importante. Lo que pasa es que en comparación con la labor del gigante Pablo, evidentemente todas las demás se quedaban chicas. Y por eso en el libro de los Hechos aparece en un primer momento como centro Pedro, pero luego aparecerá sobre todo Pablo. Hay una razón, y es que Lucas, el redactor del libro de los Hechos de los Apóstoles, fue compañero no del primero, pero sí de los otros viajes apostólicos de San Pablo, y por lo tanto testigo directo de los hechos. Dos apóstoles que, como los demás, son el fundamento de la Iglesia, porque a ellos les encargó Jesús anunciar lo que habían visto y oído. Los manda como testigos de la buena noticia que Jesús ha traído. Y así se extiende por todo el mundo. Lo que hemos recitado en el Salmo, después de la primera lectura, es lo que se ha cumplido. A toda la tierra alcanza su pregón. El pregón de los testigos de Cristo efectivamente ha alcanzado a toda la tierra. Afortunadamente llegó también muy pronto a nosotros, a nuestra península ibérica. Probablemente el mismo San Pablo así lo manifiesta en la carta a los romanos, que tenía intención de venir a España, probablemente lo realizó. Pero si no él, también es la tradición del otro Santiago, el hermano de Juan, que vino y a anunciar también aquí el Evangelio, y por supuesto después vendrían otros. Y aquí se sembraron las semillas de la fe en Jesucristo, desde muy pronto, desde los primeros tiempos apostólicos. Y eso nos debe llevar a dar muchas gracias a Dios, porque con la predicación del Evangelio nos ha venido la fe en Jesucristo, y con Jesucristo nos ha venido la salvación. Una salvación que, por desgracia, no siempre aceptamos. Por desgracia, no siempre creemos, como le pasa a mucha gente. Pero, evidentemente, ante la persona de Jesús siempre hay una decisión que tomar. El que no está conmigo está contra mí, etc. Y la decisión debería ser motivada sobre todo por el descubrimiento de lo que es Jesucristo. Ese descubrimiento viene dado en primer lugar por una noticia que es la que en primer lugar transmitían los apóstoles. Era una noticia de primera página y además para ellos había sido algo vivido, experimentado. En la primera lectura que hemos escuchado, un fragmento de la carta a los Corintios, San Pablo les muestra el núcleo del anuncio del Evangelio, lo más nuclear, lo más importante de todo. Y son hechos los que anuncia, que a su vez dice, los he recibido yo también, os los transmito lo que yo he recibido. ¿Y qué? En primer lugar, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. La muerte de Cristo no fue una muerte normal. Aparte de ser extraordinaria por lo terrible
de sus circunstancias, pero es sobre todo por lo que ha supuesto ese hecho. Ha supuesto la reconciliación de la humanidad con Dios. Murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Fue sepultado, otro dato importante, y resucitó al tercer día, el más importante de todos, porque es el que fundamenta todo lo demás. Y ese Cristo resucitado lo he visto yo, dirá San Pablo, yo el último, pero antes de mí lo vieron, y ahí enuncia a los apóstoles y hasta a más de 500 hermanos a quienes en una ocasión se les apareció. Y muchos de ellos viven todavía como invitándoles a que si no creéis, acudid a ellos, a los que son testigos, para que sepáis y tengáis garantía de que es absolutamente cierto. Y bastaría con ver la postura, la forma de comportarse de los apóstoles y en concreto de Pablo, para ver que efectivamente él estaba dando su vida por algo que no podía ser una ilusión ni una leyenda, y mucho menos una mentira. Nadie da su vida por una mentira. Es entonces el acontecimiento fundamental, la resurrección, porque garantiza que esta persona, Cristo, es realmente de origen divino. Y si es de origen divino, entonces sus palabras adquieren una autoridad por encima de todas las palabras humanas que no tienen nada que ver. Y si es un ser divino, es que efectivamente Dios es como Él ha dicho que es. Y por eso tienen tanta importancia estas palabras que hemos escuchado en el Evangelio. Le tenemos que dar muchas gracias a Felipe por aquella pregunta que le lanzó, o más que pregunta, petición: muéstranos al Padre y nos basta. Eso le da ocasión a que Jesús nos dé una explicación que es fundamental. De hecho, estos días hemos estado escuchando en el Evangelio de San Juan palabras muy importantes de Jesús. Por 2 veces hemos escuchado esta semana esa pequeña comparación, pero que contiene el secreto de una vida cristiana. El domingo pasado la escuchábamos y otro día durante la semana. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Ahora acabamos de escuchar otras afirmaciones del mismo tipo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Esas palabras, si son verdad, lo son porque quien las dice es realmente el Hijo de Dios. Nadie más puede decir algo así. Porque si alguien que no es Dios se atreve a decir semejantes cosas, todos tendremos que pensar que no está bien de la cabeza. Pero quien las dice sabe que son verdad porque es el Hijo de Dios. Y es uno con el Padre. Y aquí está la importancia de la respuesta de Jesús. Felipe, tanto tiempo con vosotros y todavía no te has enterado. Quien me ve a mí, ve al Padre, porque yo y el Padre somos uno. Él permanece en mí y yo en Él. Las obras que yo hago son sus obras. Todo esto nos está mostrando lo que es el punto fundamental de la fe cristiana, lo que la diferencia de todas las demás religiones. Las demás religiones son fruto de la cavilación humana. El ser humano ha pensado, ha visto, ha descubierto que evidentemente la respuesta a todo lo que nos rodea, al misterio de la vida, no está en nosotros, en los seres humanos. Está en alguien a quien no podemos ver, pero cuyas obras sí podemos descubrir y que nos están hablando de Él. Y por eso hay, desde los comienzos de la humanidad, una sensación, una certeza de que hay alguien que es el origen de todo lo creado. Unos le darán una forma, otros pensarán que es de otra, y así surgen las distintas religiones. Intuyen a Dios y reconocen que tienen que tener una relación con Dios. Para algunos no es un Dios solo, sino son muchos dioses.
¿Cómo podemos tener la certeza de cómo es Dios en realidad? Solamente cuando Dios, diríamos, abre la puerta y se muestra. Y esto es lo que hizo al enviarnos a Jesús, su Hijo, Él mismo, el Hijo del Padre, que nos muestra cómo es el Padre. Nos lo muestra en sus actitudes, nos lo muestra en sus palabras. ¿Cómo no descubrir cómo es el corazón de Dios en una parábola como la del Hijo Pródigo? Es impresionante descubrir cómo es el corazón de Dios, que no es como muchas veces nosotros nos lo imaginamos. Un Dios que, sobre todo en el Antiguo Testamento, da la impresión de que está siempre enfadado, siempre vengándose, etc. ¿Cómo es en realidad Dios? El único que lo conoce intensamente, que es su Hijo, es el que nos lo ha dado a conocer. Y nos lo da a conocer mirándole a Él. Mirando a Cristo, vemos cómo es Dios Padre. Porque son uno. Y el Hijo nos muestra lo que hace y lo que quiere el Padre. ¿Y qué quiere el Padre? Y dirá Jesús, que todos los hombres se salven. Que todos se salven. Es lo que quiere. Ese es su deseo más íntimo. Y por eso no hay nada que le duela más que el que nosotros nos empeñemos en no dejarnos salvar, en no vivir como hijos del Padre. Todo esto, rumiado en nuestro interior, en la oración, en la meditación, nos debería llenar el alma de gozo, porque podemos saber cómo es Dios, ahora podemos saberlo. ¿Y qué quiere Dios? Nos lo dice Jesús. Y por eso las palabras de Jesús para nosotros son tan importantes, de tal manera que se convierten en la guía de nuestra vida. No hay otro camino para llegar al Padre sino Jesús. Él es la verdad. Él nos conduce a la vida. Pidamos pues a los santos apóstoles que, como ellos descubrieron estas verdades tan importantes, también nosotros las descubramos y las anunciemos a los demás como hicieron ellos.